Bueno, hoy era un día especial, ¿no? Porque entre Día del Padre, día de lluvia y el corte masivo en Argentina, Uruguay, parte de Brasil, parte de Chile, era como el día ideal para quedarse durmiendo tapado hasta acá. Pero bueno, el Señor nos convocó, nos trajo hasta este lugar y pensábamos, bueno, que alguna razón hay. Así que por eso armamos nuestro culto así medio informal acá adelante para estar más cerquita. Y queremos compartir ahora la palabra y compartirla juntos. Compartirla aprovechando que somos pocos y que quizás estamos en rueda para ir leyendo y participando juntos. Y hoy quiero plantearles la idea de lo extraordinario y poderoso que es cuando la iglesia ora, ¿sí? Y saben, esas cosas del Señor, ¿no? Estábamos hablando y conversaba con David en la semana y digo, mira, no sé si voy a seguir con el último mensaje de la oración o voy a retomar la serie de Hechos. ¿Se acuerdan que hasta abril habíamos estado en Hechos? Y estaba ahí con eso, y dije, voy a mirar Hechos. Y cuando miro Hechos es sobre oración. Entonces que mira vos, parece que tuviera Dios en el medio, ¿no? Entonces, vamos a hacer esta transición entre la oración. Era irónico, parece que Dios estuviera en el medio. Algunos me miraron como diciendo, pastor, ¿qué dice? ¿No? Obviamente el Señor nos permitió que la agenda coincidiera de esta manera. También le daba gracias a Dios porque en algún momento, como algunos grupos terminaran esta semana la reunión de oración, dijimos, bueno, el cierre de la reunión de oración lo hacemos el 16. Menos mal que lo dejamos el 9 como era originalmente, si no hoy tendríamos el otro hasta por la nariz. Bueno, la Día del Padre no lo hubiéramos hecho, perdón. Pero bueno, así que les invito a que abran en Hechos 12. Vamos a leer el capítulo 12 de Hechos, todo el capítulo 12. Porque aunque es un capítulo entero, habla principalmente de una historia, ¿sí? Que tiene que ver con la oración y con la iglesia. Hechos, capítulo 12. Dice así la palabra del Señor. Por esos mismos días, el rey Herodes mandó a prender a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mató a filo de espada. Y al ver que esto agradó a los judíos, mandó a prender también a Pedro en la fiesta de los panes sin levadura. Luego lo encarceló y lo entregó a 4 grupos de soldados para que lo vigilaran. Cada grupo estaba compuesto de 4 soldados, y Herodes tenía la intención de presentarlo ante el pueblo después de la Pascua. Mientras que Pedro era bien vigilado en la cárcel, en la iglesia se oraba constantemente a Dios por él. La noche en que Herodes lo iba a sacar, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. De pronto, una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, «Deprisa, levántate». Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Entonces el ángel le dijo, «Recoge tu ropa y átate las sandalias, envuélvete en tu manto y sígueme». Y Pedro obedeció. Salieron de la celda y Pedro lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. Pasaron la primera y la segunda guardia y al llegar a la puerta de hierro que daba a la ciudad, ésta se abrió por sí misma. Una vez afuera cruzaron una calle y luego el ángel desapareció. Entonces Pedro volvió en sí y dijo, «Ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer». Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido allí para orar. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, una muchacha llamada Rode salió a ver quién llamaba, y al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Ellos le dijeron que estaba loca, pero ante su insistencia, ellos dijeron, «Ha de ser su ángel». Mientras tanto, Pedro seguía llamando, así que cuando abrieron y lo vieron, se quedaron atónitos. Pero Pedro les hizo señas con la mano para que callaran,
Y entonces les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y añadió: digan esto a Jacobo y a los hermanos. Luego salió y se fue a otro lugar. Cuando amaneció, hubo mucho alboroto entre los soldados, pues no sabían qué había pasado con Pedro. Herodes lo buscó y como no lo halló, hizo interrogar a los guardias y luego ordenó que los mataran. Pedro, por su parte, salió de Judea y se fue a Cesarea, donde se quedó. Herodes estaba muy enojado con los habitantes de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y sobornaron al camarero mayor del rey, un hombre llamado Blasto, para que los llevara ante él. Y es que querían llegar a un arreglo amistoso, pues sus abastos los recibían a través del territorio del rey. El día convenido, Herodes llegó vestido con sus tropas reales y se sentó en el trono para dirigirles un discurso formal. El pueblo estaba muy emocionado y lo aclamaba a grandes gritos: «Queremos voz de Dios y no voz de un hombre». En ese momento un ángel del Señor lo hirió porque no le dio la gloria a Dios y Herodes murió aguzanado. Mientras tanto, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Cuando Bernabé y Saulo cumplieron su servicio, volvieron de Jerusalén y se llevaron con ellos a Juan, también conocido como Marcos. Hasta acá la lectura de la palabra del Señor. Fíjense todo lo que pasa. Miren de vuelta los primeros versículos, los primeros 4 versículos. ¿Qué es lo que nos cuenta ahí en la palabra del Señor? ¿Quiénes están? ¿Qué es Jacobo? ¿Cómo lo identifica el texto? Jacobo, hermano de Juan, ¿sí? Hijos de Zebedeo, porque después al final vuelve a hablar de otro Jacobo, pero es Jacobo el hermano del Señor, ¿sí? Entonces, este Jacobo al que matan era uno de los apóstoles, ¿sí? ¿Qué otra cosa? ¿Quién lo manda a matar? Herodes. Acá no se dice cuál de toda la familia Herodes. Es Herodes Agripa se llamaba. Y era uno que había crecido en Roma y que había vuelto como rey y que por eso estaba necesitado de hacer contactos con la élite local para que lo aceptaran como rey, ¿no? Entonces por eso estaba buscando cómo congraciarse con los judíos. ¿Y qué hace para congraciarse? Mata a Jacobo como parte de qué y qué más hace. Encarcela a Pedro. Sí, dice que buscaba a algunos miembros, dice el versículo 1, atrapaba a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Lucas tiene esta costumbre, ¿no?, de contarnos algo general. Varios miembros de la iglesia fueron detenidos para ser maltratados, pero después nos da 2 ejemplos. Los 2 ejemplos son apóstoles. Jacobo, que muere como mártir, y Pedro, que es detenido. Dice también que lo detuvo en la fiesta de los panes sin levadura, y después dice que lo quería ejecutar después de la Pascua. La fiesta de los panes sin levadura es 7 días de corrido después de la Pascua, o sea, es todo junto, es como parte de la misma fiesta. Por eso cuando dice al final después de la Pascua es la Pascua más los panes, la fiesta de los panes sin levadura, pero la fiesta de los panes sin levadura es una fiesta que viene después del domingo de Pascua. ¿Se entendió? Más o menos. Entonces, lo que hace, lo detienen a Pedro probablemente después, el primer día de la fiesta, ¿sí? Pero también era costumbre que no se ejecutaba ni se enjuiciaba a nadie durante ninguna celebración. Por eso lo detienen mientras hay mucha gente. ¿Se acuerdan que en la Pascua es cuando el Señor es sacrificado y estaba toda la ciudad llena de gente? No en esta Pascua, en la Pascua previa, ¿sí? Entonces era un lugar, una celebración donde había mucha gente, y la noticia del encarcelamiento de Pedro sin duda había tenido un gran impacto en la opinión pública. ¿Y qué medida toma Agripa con Pedro? ¿Y cómo lo custodia? Con mucha gente. Dice que había 4 grupos de 4 soldados. La idea, aparentemente lo que sucedía es que se turnaban por vigilias, es decir, cada 3 horas cambiaba el grupo, ¿sí? Y entonces, al cambiar el grupo, había 2 soldados, por lo que dice el versículo 6, ¿no?, que dice que Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados. Así que aparentemente esos 4 había 2 que estaban con Pedro en el calabozo y 2 que estaban en la puerta, bien custodiado.
Quizás le habían contado a Agripa lo que sabemos por el capítulo 5 de Hechos, que ya se había escapado una vez de la cárcel, ¿sí? Que había habido un terremoto y se había ido, ¿sí? Entonces, quizás por eso, no sabemos bien por qué, pero la situación es que la opresión y la persecución estaba en marcha, la iglesia estaba sufriendo. Acuérdense, le voy a hacer acordar, porque el último mensaje sobre Hechos fue el 14 de abril, ¿no? Así que como que pasó un tiempo. Lo último que leímos en Hechos capítulo 11 es que había una hambruna en Jerusalén y que la iglesia de Antioquía manda a Bernabé y a Saulo con una ofrenda. Así que tenían hambruna, tenían persecución, uno de los apóstoles ejecutado, otro preso. La iglesia estaba bombardeada, afligida, ¿no? ¿Y qué hace la iglesia? Ora. La iglesia ora. Ora con intensidad. Esta traducción dice, en la iglesia se oraba constantemente. ¿Alguien tiene una traducción diferente del versículo 5? Constante y fervientemente. Sin cesar. La iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por él. Oraba sin cesar. ¿Qué otra cosa? Oraban con mucho fervor. Saben, uno de los comentaristas, MacArthur, dice, se los voy a leer, dice, el adverbio ectenos, sin cesar, está relacionado con ectenes, un término médico que describe el estiramiento de un músculo hasta sus límites. Ectenos se usó en Lucas 22:44 para describir la oración de nuestro Señor en Getsemaní, en que estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los miembros de la iglesia derramaban el máximo esfuerzo posible en sus oraciones por Pedro. No era una oración de, oye, vieron que a veces nosotros hacemos, bueno, ahora vamos a orar por fulanito y oramos 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos cuando estamos con el fuego ardiendo, oramos un ratito y ya está. No, oraban constantemente, apasionadamente, dejaban la vida, el corazón, el alma en esa oración por Pedro. Así que frente a la persecución, frente a la necesidad, frente a todo lo que iba mal, la iglesia ora. Y ora muy comprometidamente, ¿sí? Con intensidad, con su vida puesta ahí. Y este es quizás el primer desafío de la oración. Dios puede hacer lo que se le da la gana, pero elige que nosotros como iglesia nos involucremos en la oración. ¿Cuántas cosas pasan como resultado de la oración? ¿Cuántos milagros extraordinarios suceden porque oramos? Y a la vez la pregunta por la negativa, ¿cuántas cosas no estarán pasando o estarán detenidas, o cuánta gente estará sufriendo porque no oramos con la pasión, con la intensidad, con el compromiso, con la constancia con que el Señor nos lo pide? La segunda cosa que yo miraba en este pasaje es que la oración opera milagros. Porque fíjense lo que dice el versículo 6, ¿no? Estaba la noche en que Herodes lo iba a sacar para ejecutarlo, ¿no? Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y frente a la puerta había también guardias que vigilaban la cárcel. La costumbre era atar la mano del preso a la mano del soldado. Por las dudas a Pedro lo tenían atado de las 2 manos a 2 soldados, ¿sí? La cuestión era que no se escapara, ¿sí? Eso eran todas las medidas que habían tomado. Y entonces, dice el versículo 7, de pronto una luz iluminó la cárcel y apareció un ángel del Señor, el cual tocó a Pedro en el costado para despertarlo y le dijo, deprisa, levántate. Y al instante las cadenas se le cayeron de las manos. Cuando leemos que lo tocó, ¿qué piensan ustedes que hizo el ángel? ¿Cómo se lo imaginan? Dale. Así como que lo empujó. La palabra en griego es más fuerte, es como que le dijo, dale, despertate, lo sacudió. Estaba tan dormido, o sea, yo pienso, ¿no? Pedro, ¿cómo estaría su fe? Lo estaban por ejecutar en la mañana siguiente y el tipo está dormido que el ángel lo tiene que golpear. Literalmente dice que lo golpeó. No sé si alguno tiene alguna traducción que diga algo así de la fuerza en el versículo 7, como lo tocó el ángel. Pero que el ángel le dio, ¿vieron? ¿Han tratado de despertar a alguna persona que está profundamente dormido y no...
o dormida y uno apela a todos los recursos, ¿sí? En el taxi qué complicado. Sí, sí. El muchacho no sabe si tocarlo. No, pues si lo tocaste metes un lío. No, es como estaba bien el tema, ¿no? Claro. Bueno, han tratado de despertar, algunos se codean acá, veo, pero... Y a algunos le falta la mujer para que lo codee, ¿no? A veces es complicado, ¿sí? Que despertarse. ¿Alguien tiene alguna traducción? Yo pregunté eso. Que diga algo. Palmadas al costado, sí, eso se acerca bastante. ¿Qué otra? ¿Tienen otra? No, tocó es como lo sabe, algo más fuerte que tocó, ¿tiene alguien? Bueno, sepan que lo que dice es que lo sacudió, o sea, había que despertarlo, pero no dice que estaba roncando, pero uno ya se va pensando que si estaba tan dormido, ¿no? La cuestión es que el ángel lo despierta y entonces dice que se le caen las cadenas a Pedro. Y el ángel le dice, bueno, acá en esta traducción dice recoge tu ropa, otra dicen vístete. En realidad, aparentemente lo que le dice es como que se acomode la ropa, que se ajuste el cinturón para la caminata, ¿no? Que se prepare para caminar, que se ponga las zapatillas, bueno, las sandalias y se las ate, ¿sí? Que se envuelva en el manto y que lo siguiera. Y Pedro obedece. Entonces, Pedro iba caminando, pero fíjense lo que dice el versículo 9, lo siguió, aunque creía que lo que el ángel hacía era una visión. ¿Por qué esa confusión? Porque estaba medio dormido, y porque una visión, una de las características que tiene, es que es muy parecido a la realidad. No sabes si estás despierto, si estás dormido, si lo que estás viviendo es real o no. Entonces, la idea de Pedro dice, ¿será de verdad o será una visión? No, debe ser una visión, ¿sí? Estaba como que ni se lo esperaba, ¿no? Dice que pasaron la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad y ésta se abrió por sí misma, se abrió automáticamente, ¿sí? En un momento en que no había puertas automáticas, ¿sí? Pero una puerta que se abre solamente por la presencia de las personas que quieren cruzar. Entonces cruzaron una calle y el ángel desapareció. Así que hasta ahí iba toda la huida, y en el versículo 11 dice, entonces Pedro volvió en sí. Es como que ahí se dio cuenta de que no era una visión. Es como que ahí de verdad se despertó y dijo, estoy afuera de la cárcel, ¿no? Dice Pedro, volvió en sí y dijo, ahora me doy cuenta de que en verdad el Señor envió su ángel para librarme de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba hacer. Ahora, te hago pensar de vuelta. Hambruna, persecución, un apóstol ejecutado, y la iglesia lo que hace es orar con todas sus fuerzas. Y entonces el milagro sucede, el milagro se realiza. Pedro es rescatado, y es rescatado de una manera sobrenatural. Es rescatado de una manera que era imposible de imaginar. Ni Pedro se lo esperaba. ¿Sí? Piensa que lo que está teniendo es una visión, porque a veces en una visión lo que uno ve no sabe si es que literalmente va a suceder eso o si es una palabra de ánimo. Bueno, vas a salir, ¿sí? Quédate tranquilo que todo va a salir bien. Y Pedro entonces, después de la visión, dice, no, es verdad, estoy afuera. ¿Por qué? Porque la iglesia estuvo orando. Y ahí viene la tercera cosa. Entonces, primera cosa, frente a la adversidad, qué bueno o cualquier dificultad de cualquiera de nuestros hermanos, más cuando hay persecución, más cuando hay situaciones que complican seriamente la vida y no podemos hacer nada. Qué bueno es que la iglesia ore constantemente, ore con fervor, ore con entrega, ore con pasión. Porque ahí, esa es la segunda cosa, es cuando los milagros suceden y lo que Dios hace nos toma por sorpresa, nos hace una perspectiva nueva, nos cambia la realidad de maneras que no nos podemos imaginar.
Pero lo tercero que te quiero decir es que Dios es sorprendente, y aunque oramos apasionadamente y creemos, Dios nos sorprende con su respuesta. Dice el versículo 12 que mientras se iba dando cuenta de que estaba afuera, Pedro seguía caminando, ¿no? Mientras pensaba así, llegó a casa de María, la madre de Juan, a quien todos conocían como Marcos. Muchos hermanos se habían reunido ahí para orar. Fíjense que parece que los pasos los llevaron solos, ¿no? De repente llegó a la casa de María, donde había un grupo de hermanos orando. Leímos antes en Hechos 4, leímos que y Hechos 2 creo, esta referencia que la iglesia se reunía en el templo y en las casas, ¿sí? La iglesia había crecido tanto que no había un lugar físico para reunirse todos. No tenían el culto del domingo y se juntaban todos los 5.000, ya no me acuerdo si íbamos por 8.000, cuántos íbamos de creyentes, de miembros que tenía la iglesia de Jerusalén. Está bien, hubo persecución, se habrá disminuido el número, pero igual seguían siendo muchos. No había un lugar donde reunirse. Entonces se reunían en las casas, en grupos caseros. Y es probable, por cómo Pedro conoce la casa, conoce a María, conoce a Rode y conoce a los hermanos, es probable, algunos F.F. Bruce específicamente, unos eruditos, piensa que esa era la iglesia en la que Pedro se congregaba, el grupo casero, el grupo pequeño en el que Pedro se congregaba. Y por eso va ahí encuentra a los hermanos que están orando. Una de las cosas que aprovechaban eran las casas de los ricos, que eran más grandes, tenían muchas veces taller y cosas así. Fíjense que Pedro llega a la puerta de la casa y va la chica a abrir, una chica va Rode a abrir, y hay un zaguán en el medio, que no está tan claro en nuestra traducción, pero está la puerta de la calle y ella viene del patio y hay un espacio en el medio. Así que era una casa grande donde podían juntarse muchos a orar. Y ahí estaba la iglesia orando. Cuando golpean la puerta, Rode reconoce la voz de Pedro y no abre la puerta, sale corriendo. Dice, versículo 14, al reconocer la voz de Pedro, se puso tan alegre que no abrió, ¿sí? Sino que corrió a decir que Pedro estaba a la puerta. Rode no esperaba esa respuesta a la oración. ¿Y la iglesia? Tampoco. ¡Estás loca!, le dijeron. Porque siempre esa palabra de ánimo, ¿no? Mirá lo que está acá Pedro, el milagro. Estás loca. Estás loca. Entonces, como ella insistía mucho, dijeron, debe ser su ángel, dice nuestra traducción. Que era una superstición, una costumbre, una creencia popular de los judíos, que cada persona tenía un ángel y que en algunas circunstancias podía tomar la apariencia física de la persona que cuidaba, ¿sí? Entonces, dicen, debe ser su ángel. Lo último que piensan es que es Pedro. Finalmente alguien se ilumina y dice, versículo 16, mientras tanto Pedro seguía llamando. Yo me imagino Pedro, ¿no? Golpeando la puerta, ¿sí? Golpeando la puerta. Ábranme, che, estoy acá. Aparte, debe haber sido bastante discreto porque, digamos, salió de la cárcel, pero la guardia lo podía venir a buscar, la policía de Agripa lo podía venir a buscar en cualquier momento. Y si conocían los movimientos de la iglesia, era muy probable que fueran a esa casa. Así que, cuando abrieron y lo vieron, dice, se quedaron atónitos. Atónitos no quiere decir callados. Dice el versículo 17 que les tuvo que hacer señas que se callaran, ¿sí? Porque no lo podían creer, pero se pusieron a hablar. Es Pedro, mirá, hasta acá, ¿cómo vino? ¿Cómo llegó? ¿Qué habrá pasado? ¿Quién lo sacó? ¿Vos sabés? ¿Vos conocés a alguien? No sé qué estarían hablando. Entonces Pedro les tiene que contar todo lo que pasó y le manda a decir a Jacobo, el hermano del Señor, que era otro de los líderes de la iglesia, y a los hermanos, que pueden ser quizás el grupo pequeño en el que se reunía Jacobo, pueden ser otros líderes de la iglesia. Y entonces ahí Pedro se escapa y nadie sabe a dónde fue, porque Lucas dice, salió y se fue a otro lugar, y no sabemos qué pasó.
¿Cómo me identifico con esta parte de la historia? Que orás y orás y orás, y cuando viene la respuesta vos decís, qué casualidad, ¿no? O a veces no relacionamos. Estamos orando por algo que Dios haga y no relacionamos. No juntamos nuestra oración con lo que pasa. Y a veces seguimos orando y no vemos las respuestas que Dios ya está dando. Me reidentifico con Rode y con los hermanos de la iglesia. Porque a veces, aún el milagro más importante por el que estuvimos orando está ahí adelante y no lo vemos. Por lo menos yo no lo veo. Y tengo que abrir los ojos y decir, como Pedro cuando se da cuenta que de verdad, pues a Pedro le pasó algo así, ¿no? Que de verdad está afuera, sí, es de verdad. Por esto oraba. Es así como el Señor lo dijo. También es interesante pensar cómo Dios hace el milagro, pero nos vuelve a ser responsables como iglesia. El ángel lo sacudió a Pedro hasta que se despertó. Le hizo caer las cadenas. Lo sacó por el primer punto de control de la guardia. Lo sacó lo sacó del calabozo. Lo sacó por el primer punto de control de la guardia. Lo sacó por el segundo control de la guardia. Lo sacó a la calle y lo dejó ahí. Y después no estaba el ángel para abrirle la puerta de la casa de María. La iglesia tenía que abrirle la puerta a Pedro. Tenía que hacerse responsable. Porque es orar por el milagro y hacernos responsables de la parte de la respuesta que nos toca. Y ahí estaba Dios haciéndolos responsables de la salida de Pedro. Y Pedro hizo las cosas rápidas que tenía que hacer y se escapó, se escondió. Después en el versículo 19 nos enteramos que salió de Jerusalén, salió de Judea, se fue a Cesarea para sobrevivir. Los versículos 20 al 23 nos cuentan, no voy a predicar de eso porque no es tan interesante por ahí para nosotros, pero nos cuentan que Herodes, el que las hace las paga, Herodes murió y murió por decisión de Dios. No es muy clara la circunstancia porque estaba peleado con los de Tiro y los de Sidón, a quién habían coimeado y qué había pasado. Flavio Josefo, un historiador de este tiempo, dice que Agripa se había vestido todo con una tela como plateada, entonces que le daba el sol y resplandecía y por eso la gente gritaba que era un dios. Como sea, Agripa se murió porque Dios decidió juzgarlo. Pero el capítulo termina con dos detalles importantes. Primero el 24, mientras tanto, mientras el hambre, mientras la persecución, mientras la iglesia oraba, la palabra del Señor seguía extendiéndose y multiplicándose. Más creían, más milagros sucedían, más venían al reino. Y el versículo 25 tiene más que ver con el comienzo del capítulo 13, es para explicarnos lo que va a pasar, lo que pasó desde el capítulo 11, 27 al 30 y lo que pasa en el 13. Dejamos en el 11, versículo 27 al 30, los encontramos a Bernabé y a Saulo yendo a Jerusalén a llevar una ofrenda. Así que es probable que estas cosas hayan sucedido más o menos al mismo tiempo. Bernabé y Saulo en Jerusalén cuando es esta persecución. Antes, después, casi muy cerquita, al mismo tiempo, no está tan claro. Pero dice el versículo 25 que cuando cumplieron su servicio en Jerusalén, Bernabé y Saulo volvieron a Antioquía, que es donde los encontramos al comienzo del capítulo 13. Y con ellos se llevaron a Juan Marcos, que también aparece en el capítulo 13 con ellos. Y eso es como para cerrar. Yo en esta mañana quería que pensáramos juntos en el poder de la oración. El poder que se desata en la oración cuando la iglesia ora con fervor. ¿Cuántas cosas están pasando con nuestros hermanos perseguidos, la iglesia perseguida en Oriente? ¿Cuántas cosas están pasando con la corrupción de nuestro país? Y la iglesia no está, o como iglesia no estamos orando como deberíamos.
¿Se acuerdan? 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y clamaren, yo me volveré, y sanaré la tierra. ¿Cuánto está paralizado por la falta de una vida de oración de nosotros como iglesia? Y a la vez, ¿cuántas cosas han sucedido y cuántos milagros son respuesta a nuestras oraciones? Hay tantas cosas que Dios ha hecho, tantas cosas que Dios nos ha permitido ser de bendición porque hemos estado orando. En esta mañana yo quiero desafiarnos como iglesia a que crezcamos en nuestra vida de oración y que nuestros compromisos de oración no sean solo de palabra, sino que sean de hecho, que de verdad estemos orando unos por otros, que estemos cuidándonos en oración, que estemos pidiendo a Dios que haga los milagros que son necesarios. Orar es parte del compromiso. La otra parte es hacernos responsables, ¿no? Antes de la oración, durante la oración, con el resultado de la oración. ¿Estamos listos para hacer nuestra parte? Esa es la pregunta que les quiero dejar. ¿Qué les parece si nos tomamos un momento ahora cada uno en silencio para responderle a Dios con la palabra? Si querés hacer un compromiso, si querés decirle algo vos y Dios en silencio, una oración interna del corazón, tómate ahora un momento. Señor, en esta mañana aprendemos de la iglesia en Jerusalén cómo ellos fueron fieles en la oración, cómo ellos estuvieron comprometidos en el clamor por Pedro, en el clamor para que todo fuera cambiado y transformado. Señor, nos identificamos con esa pasión, ese anhelo, ese deseo, y también con la parte esa humana de la duda de decir, ¿en serio Dios nos respondió? Nos damos cuenta, Señor, que somos responsables unos por otros, y por eso, Señor, o mejor dicho, que eso involucra tanto nuestra oración como lo que hacemos después acompañando esa respuesta de oración. Señor, los que estamos acá reunidos queremos decirte que como iglesia queremos seguir creciendo en la oración y seguir creciendo en el cuidado mutuo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.